Vamos a ir a otro tema bien diferente, pero que también de alguna forma nos puede afectar a prácticamente todos la población económicamente activa, incluso entiendo que a las jubilaciones también, y es la famosa desindexación de los salarios. Hemos escuchado hablar al futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, sobre su opinión acerca de esta posibilidad, una opinión en principio favorable, y luego salir a responder desde los sindicatos y también desde algunos otros actores del gobierno, hablando de que esto no sería una opción para el próximo gobierno al mando del Frente Amplio. Tenemos con nosotros a Pablo Moya, economista que ya otras veces ha estado con nosotros. Él es integrante de la consultora Oikos, con quien vamos a hablar para entender este tema y qué afectaciones podría tener. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pablo, quisiéramos primero que nada explicar de forma muy sencilla qué es la desindexación de los salarios y en qué se diferencia con el sistema que tenemos actualmente. Bueno, actualmente los salarios, tanto público como privado, hago esta aclaración porque son dos regímenes similares, pero no estrictamente iguales. Tienen ajustes, en el caso de los públicos una vez al año y en el caso de los privados generalmente 2 veces al año. A principio de año y a mediado, generalmente el sector privado, y los públicos a principio de año. Ese ajuste se determina a través de el salario anterior más un índice, por eso la indexación. En el caso de Uruguay, ese índice es el IPC o la variación de los precios, su símil o su correlato con la inflación. Sería entonces, el poder de compra. Entonces, en realidad, los salarios se ajustan en función de la inflación y alguno, entre comillas, pondría recuperación salarial. Eso es la indexación. Todos los acuerdos que se emanan en el caso del sector privado siempre contemplan inflación pasada más algún ajuste en función de las expectativas de inflación a futuro. Lo que trata de hacer es que si los precios suben o si hay inflación en el país, el salario de alguna manera, como tú bien decías, trate de acompañar y que el poder de compra en pesos, se mantenga. ¿Por qué digo esto? Porque si uno indexara, por ejemplo, en función del dólar, el poder de compra estaría atado al dólar. Y si el dólar baja, como ha pasado en el pasado, o el dólar se ha mantenido bajo durante mucho tiempo, el poder de compra, más allá de la indexación o no, en dólares ha crecido, que es lo que ha pasado en el Uruguay. Y eso tiene luces a favor y luces en contra. O sea, el salario en dólares se ha encarecido. Entonces eso es uno de los componentes porque el argumento de que somos un país caro, o uno de los argumentos de por qué la competitividad, ¿no? Siempre hablando en temas, en términos, digamos, nominales o muy grandes, más allá de que el tema competitividad y caro o barato es un capítulo aparte. ¿Y en base a qué índice, o en base a qué se haría esta desindexación? Justamente no estaría el índice que hoy se está usando. Bueno, en realidad ahí me corro un poco sobre esa pregunta y vayamos a quizás lo que dice la teoría económica o la teoría de alguna manera de determinación de los precios. Los precios en los mercados se determinan por oferta y demanda, y en el caso del trabajo, para que no, como el empleador puede tener más poder de decisión sobre el salario sobre el trabajador, se ponen ciertos mínimos, ¿no? Para que no quede totalmente librado al mercado. En el caso de la teoría económica sobre el trabajo, lo que dice es que los salarios deberían estar asociados a la productividad o lo que le agrega el trabajo a la empresa, ¿no? O sea, lo que aporta valor al trabajo. Ahí entramos en la discusión de la productividad, porque si yo tengo un salario o una masa salarial en una empresa que me va creciendo y la productividad o la empresa viene en caída, en algún momento eso va a generar complicaciones empresariales hasta la quiebra de la empresa, ¿no? Simplemente porque los salarios están
creciendo disociado de la actividad de la empresa. Esto muy groseramente. No digo de que las empresas quiebren solo por el salario o no, simplemente de que existe un componente de ajuste económico teórico de los salarios que va en cuanto al valor que le aportan los salarios. Ahora, esto es bien a la complejo, medir esa productividad en determinado tipo de empresas, salvo las que producen, y es fácil decir, produjo por hora tantos productos, y a su vez yo puedo considerar que mi trabajo vale una cosa y el empleador otra. La subjetividad ahí daría para mucha conflictividad de pronto. Bueno, es sumamente complejo. El tema de productividad está planteado, me pierde la memoria, pero seguramente hace más de 10, 15 años, de que hay que medir, de que hay que medirla, y bueno, nadie le hinca el diente. Muy pocos han desarrollado algún camino para tratar de acercarse a medir la productividad, ¿no? Y a tener de alguna manera eso, ¿no? Bueno, si el trabajo en general aporta más valor a la empresa, que tenga una remuneración mayor, y si aporta menos, tratar de ajustarlo, porque no, si nos ponemos en un mundo utópico, más allá de pensamiento filosófico, no es que el empresario que quiere pagar lo menos posible y el trabajador lo máximo, y es un conflicto. Yo no me alineo a esa visión económica, ¿no? Sino que hay que encontrar los acuerdos para que el trabajador esté conforme con su paga y el empresario pueda pagar, porque en realidad no es que uno siempre trata de pagar lo menos posible, trata de tener una ganancia acorde con todos los riesgos que tiene emprender o tener un emprendimiento en el Uruguay o en el país, ¿no? El propio Done había dicho que, por ejemplo, en el corto plazo esto podría llegar a implicar una pérdida del salario real. Sí. Se puede dar ese escenario. Sí, claro, ¿no? sí. Y se ha dado pérdida de salario real indexándose, como pasó 2021, 2022, pandemia, ¿no? Pero como te decía, sobre todo en el caso del sector privado, que hay un ajuste, en la gran mayoría de los acuerdos hay un ajuste sobre la inflación pasada y sobre la expectativa de inflación. Entonces, si las expectativas de inflación son menores, el ajuste que vas a tener puede estar disociado. Y después, en algunos convenios se ha dado el caso de que, por ejemplo, deberían deberle ajuste al empleado. Eso está acordado de que si hay a favor del trabajador no corresponde, ¿no? Vos decías los privados ajustan 2 veces al año. ¿También sí. se debería corregir en los públicos? No, esa ya es otra discusión. En realidad, ¿no achicaría el margen de error? Bueno, podría ser que achique esa pérdida y no esperar hasta un año para ver si perdió o no el salario. Esas pérdidas se dan cuando los países pasan por procesos inflacionarios muy graves o con inflaciones muy altas, donde de un año a otro, caso Argentina, tenés inflación, bueno, la más reciente de 100%, pero tuvo de mucho más. En el caso de Uruguay, en un año, para comparar, en Uruguay la inflación está del 5 según el último dato de enero. Es la inflación que tenía Argentina en un mes hace 2 años atrás. Entonces, en ese caso sí se requieren ajustes mucho más continuos. Pero en el caso donde los precios, los precios no suben tanto durante un año y se tiene que mantener, claro, quizás no sería tan conveniente tener ajustes recurrentes, porque esto genera en cada instancia una negociación, ¿no? Claro. Se habla también del poder de compra de los trabajadores y Alejandro El Pacha Sánchez y Juan Castillo, el futuro ministro de Trabajo, marcaron allí algún matiz respecto a la propuesta de Odone, señalando esa preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar con el poder de compra de los trabajadores y en particular con los salarios más bajos? ¿Se puede pensar en alguna alternativa, digamos, para no tener inconvenientes en cuanto a eso? Sí, lo que pasa es que ahí estamos comparando conceptos
que no son exactamente los mismos. Porque el poder de compra obviamente está dado por cuánto yo gano o yo tengo en el bolsillo, pero también cuánto me salen las cosas. Y no menos importante en ese razonamiento es considerar que el Estado es uno de los principales proveedores de bienes y servicios que compramos. La energía eléctrica, agua, el saneamiento, los impuestos, todo eso. Entonces, yo quiero ponerle, entre comillas, ponerle más plata en el bolsillo a los trabajadores, pero por el otro lado, el propio Estado le ha pasado en todos los gobiernos que suben sus tarifas por arriba de la inflación. En algunos casos el gobierno pasado no ha tenido esta lógica y ha ajustado por debajo de la inflación algunos servicios. Entonces, de vuelta, es cuánta plata tengo, pero cuánto me rinde esa plata. Y en cuánto me rinde esa plata hay que ver cómo el propio Estado, que es uno de los proveedores grandes de bienes y servicios, me está poniendo los precios. Es interesante eso, ver cómo todo está ligado, ¿no? Tomar una sola medida y de repente por el otro lado descompensarla, como estabas diciendo, si aumentan los servicios públicos más que la inflación, ahí volvemos a estar en un problema de poder de compra. Te pregunto por jubilados y pensionistas. Hoy en día las jubilaciones están atadas al salario mínimo interprofesional, salario mínimo nacional. ¿Qué pasaría en un escenario de este tipo donde se pierde esa referencia genérica, indexada? Bueno, por lo que he escuchado del futuro ministro, él habló del ajuste de los salarios, no de las jubilación. Creo que esa lógica no está en discusión. O sea, no las jubilaciones seguirían con la lógica de inflación. Del ajuste que le corresponde al salario mínimo nacional, que actualmente es por inflación. Sí. O sea, que eso seguiría por ahí, sí se podría cambiar según los sectores de actividad por... Pablo Moya, economista de la consultora Oikos, muchísimas gracias por estos minutos, órdenes. Ha sido muy amable, la seguimos en cualquier momento. Cuando quieran. Bueno, nos vamos rápidamente a la calle. Virna nos trae novedades en cuanto a